El 13 de noviembre de 1982, el boxeador surcoreano Kim Do-koo peleaba contra el campeón estadounidense Ray Mancini. Estados Unidos descartó a Kim antes de la pelea, aunque tenía un gran récord y la mayoría de sus victorias eran por nocaut. La pelea duró todos los asaltos, y ambos boxeadores terminaron ensangrentados y golpeados. En el asalto 14, Mancini derribó a Kim con varios golpes. Se levantó, pero el referee detuvo la pelea, y Mancini ganó por nocaut técnico porque Kim lucía inestable. Minutos después de la pelea, Kim se desplomó. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde le diagnosticaron una hemorragia cerebral masiva. Fue a cirugía de emergencia para aliviar la presión con derivaciones. 5 días después, Kim estaba muerto. Las consecuencias de la pelea llevaron a la madre de Kim a beberse una botella de pesticida y morir en un ataque de dolor por la pérdida de su hijo. Esto hizo que Mancini se sintiera tan culpable que la pelea lo atormentó y nunca fue el mismo boxeador. Provocó que el boxeo cambiara algunas reglas. Las peleas por el título bajaron de 15 a 12 asaltos y se implementaron exámenes médicos previos para asegurar que ambos boxeadores estuvieran aptos. Para el mundo exterior, parecía que el boxeo había despertado ante sus peligros. Pero o no sabía, o no le importaba, cuál era el verdadero peligro. Hoy hay un estudio nuevo y alarmante sobre la encefalopatía traumática crónica, el más completo hasta ahora. Oh, cuidado con el golpe. ¡Oh, hombre! ¡McDonald's! Facey en realidad estaba lanzando... Strikes. ¡Oh! Eso es increíble. Este es Mickey Ward, ex campeón de peso superligero y reconocido por algunas de las peleas de boxeo más duras y brutales de la historia. En 51 peleas logró 38 victorias, 27 por nocaut. Ward era un boxeador de presión. Se te ponía justo en la cara e intentaba apabullarte con golpes. Esto también implicaba que podía recibir golpes. No importaba mucho, Ward tenía una quijada de hierro. Él es Junior Seau, ex apoyador de la National Football League, Salón de la Fama y atleta respetado. Durante su dura carrera en la National Football League, realizó 1849 tacleadas. La National Football League es un juego extremadamente físico. Mientras más atrás vas en la historia, más brutal era, debido a los cambios en las reglas con el tiempo. Lo que impidió que la gente tacleara de ciertas maneras y también introdujo más equipo de seguridad. Una gran cantidad de tacleadas en la National Football League involucran choques de frente, por eso usan cascos de seguridad. Este es Bob Probert, exjugador profesional de hockey sobre hielo. Bob era conocido como enforcer. Su labor en la pista consistía en intimidar y acosar a la oposición con su hockey agresivo y físico. O si el jugador se resistía un poco a los golpes duros, simplemente empezaba una pelea con él y lo noqueaba. Jugando para los Detroit Red Wings, Probert una vez describió su trabajo como proteger al capitán del equipo, Steve Yzerman, por cualquier medio necesario. Este es Gilderaldo Bellini, ex defensor central de la selección brasileña y campeón de la Copa del Mundo en 1958 y 1962. En 1958 fue el primer ganador de la Copa del Mundo en alzar el trofeo para que los fotógrafos lo captaran mejor. Desde entonces, todos los equipos que han ganado la Copa del Mundo han levantado el trofeo exactamente de la misma manera. Él es Chris Benoit, ex luchador profesional,
Campeón en múltiples niveles, entretuvo a millones de personas en todo el mundo como competidor en la WWE, antes de asesinar a su esposa y a su hijo y quitarse la vida. 5 personas de orígenes aparentemente completamente diferentes, con carreras totalmente distintas, que estaban unidas por una sola cosa. Esa cosa, por si aún no lo has adivinado, es la encefalopatía traumática crónica. Deberías ver la película Conmoción si aún no lo has hecho. Narra la historia del Dr. Bennett Omalu, un patólogo que examinó los cerebros de algunos exjugadores de la National Football League, lo que reveló un gran riesgo del que antes no se hablaba. Hoy vamos a hablar sobre la encefalopatía traumática crónica. La encefalopatía traumática crónica es una condición degenerativa del cerebro que tiene síntomas bastante horribles, que realmente son cosas de pesadilla, como verás. Este video también es una mirada a por qué no conocemos esta condición tan ampliamente como deberíamos. Algunas de las otras historias que verás y escucharás serán bastante trágicas, y algunas definitivamente pondrán a prueba tu noción de lo que está bien y mal y la idea de la responsabilidad personal. Si no estás dispuesto a que te desafíen, simplemente no veas esto. La encefalopatía traumática crónica, es conocida desde hace tiempo. Desde 1920, los boxeadores ya mostraban síntomas de encefalopatía traumática crónica. Antes le decían borracho de golpes porque recibir tantos golpes en la cabeza causaba problemas para hablar y hacer varias cosas. La única manera en que van a ganar buen dinero es peleando contra James Toner. El término cambió a demencia pugilista cuando J.A. Millsbaugh consideró que borracho de golpes era condescendiente para los boxeadores. Se observó que muchos expeleadores tenían el habla arrastrada, una disminución significativa de sus capacidades y largos periodos en los que no parecían estar mentalmente presentes. Como los boxeadores que recibían muchos golpes sufrían este deterioro, se asumió que era causado por los golpes excesivos. Aunque la gente notó la correlación, no hubo más estudios ni advertencias a los boxeadores. Quiero señalar que existen cientos de historias sobre los síntomas de la encefalopatía traumática crónica, desde los 1900 hasta los 1950, pero por la limitada atención médica de esa época, no me enfocaré en esos casos, aunque sean ejemplos válidos, ya que los fanáticos de las peleas dirán que la mala atención médica explica por qué esos casos eran tan graves. Es más difícil ignorar la evidencia con ejemplos modernos, por eso me enfoco en ellos. Avancemos unas décadas hasta 1949, cuando McDonald Critchley publicó un artículo titulado Síndromes de boxeador sonado, donde profundizó en la encefalopatía traumática crónica de los boxeadores, sus causas y síntomas, y le dio su nombre actual. Luego no se dijo nada más sobre la condición durante mucho tiempo, y se consideró ampliamente como un fenómeno restringido solo al boxeo. Volveremos en un momento. En 1990 apareció un caso bastante extraño. El Dr. G.W. Roberts publicó en The Lancet un estudio sobre el cerebro de una mujer de 76 años recién fallecida. La razón por la que llamó la atención de la gente fue que los investigadores notaron que las diversas pruebas y escaneos mostraron daños en el cerebro de Wilma, los cuales tenían el mismo perfil morfológico e inmunológico que solo se había reportado en la demencia pugilística. Ella tenía una condición que se pensaba que solo afectaba a los boxeadores, solo que ella no boxeaba. Se observó que la paciente tenía lesiones antiguas en la cabeza
que causaron orejas de coliflor, término para describir orejas hinchadas y deformadas por años de trauma, lo que sugiere que Wilma sufrió abuso doméstico prolongado. La hallaron inconsciente en su casa con golpes en la cabeza, cara y costillas rotas. Su expediente médico mostraba 40 años de comportamientos compatibles con demencia. Esta fue la primera vez que algún tipo de médico o investigador relacionó la demencia pugilística con la demencia fuera del boxeo. Pero no sería la última vez. Mike Webster fue jugador de la National Football League con los Pittsburgh Steelers. A lo largo de una carrera muy larga y exitosa, Webster acumuló una gran cantidad de premios y trofeos por su esfuerzo en el juego. Mike jugaba en la posición de centro, que si no eres fanático de la National Football League, es una posición que atrae mucha agresión y golpes fuertes, porque tu trabajo básicamente es pararte frente al mariscal de campo y protegerlo. Mike es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores en su posición en la historia de la National Football League. Una vez jugó 150 partidos consecutivos, deteniéndose solo por un codo dislocado, lo cual solo lo mantuvo fuera durante 4 partidos. Mike era muy duro. En sus 16 años de carrera, recibió miles de golpes en todo el cuerpo, muchos en la cabeza. Se ganó el apodo de Mike de Hierro antes de que existiera el famoso Mike de Hierro. Una vez Mike tenía el cartílago roto en la rodilla y necesitaba muletas. Fue a un partido de los Steelers, dejó las muletas y jugó. Luego fue a cirugía. Esta imagen lo llevó a ser un héroe deportivo muy celebrado, la encarnación literal de un hombre de verdad, un hombre que jugaría a pesar de las lesiones y sacrificaría todo por la gloria de su equipo. Un guerrero. Después de retirarse, Webster se convirtió en una figura algo inusual. Se había quejado de dolor crónico, sufría periodos de amnesia y vivía en su camioneta a pesar de que sus compañeros de equipo le ofrecían rentarle departamentos. A veces se hospedaba en hoteles pagados por Dan Rooney, dueño de los Steelers, pero la mayoría del tiempo Mike desaparecía y vivía como vagabundo. Mike sufría un dolor constante en músculos, huesos y cabeza, que ni los analgésicos opioides fuertes aliviaban. Desarrolló demencia a los 40 años. Las cosas que nos hacemos unos a otros, ¿de acuerdo? Diablos, no sé lo que estoy diciendo, solo estoy cansado y confundido. Con el tiempo, los síntomas de amnesia y demencia empeoraron, causándole gran ansiedad y depresión. Se volvió agresivo incluso con amigos, sin razón clara, y tenía dificultades para controlar sus emociones. A veces lo encontraban durmiendo en su auto porque no recordaba cómo llegar a casa, aunque estuviera estacionado justo afuera. Además del dolor incapacitante, los dolores de cabeza intensos, la depresión, la amnesia y la pérdida de control motor, Mike también comenzó a experimentar periodos de insomnio tan graves que se electrocutaba con pistolas eléctricas, ya que era la única manera de obligarse a perder el conocimiento. Tenía mucho dolor y no había dormido, así que me dijo, Sonny, y me molestaba. Le pregunté qué significaba, saca la pistola eléctrica y me dice, yo le dije, Mike, eso no es saludable. Él respondió, pero no he dormido nada. Dijo, solo tienes que molestarme aquí. Y yo acepté. Sí, él es mi héroe, voy a hacer lo que me diga, así que lo molesto y se queda dormido. Los doctores se sorprendían repetidamente de que los sedantes, pastillas para dormir, antidepresivos y analgésicos literalmente no tuvieran ningún efecto en Mike, sin importar la dosis. Su comportamiento agresivo y agitado, junto con largas desapariciones, eventualmente llevó a que perdiera su casa por ejecución hipotecaria y a que su esposa lo dejara. Su hijo describió haberlo visto convulsionar físicamente por su condición, tanto que él mismo se aplicaba descargas con una pistola eléctrica 10 o 20 veces para detenerlo. Mike acabó viviendo en un departamento vacío con su hijo Garrett. Garrett explicó que frecuentemente debía organizar cosas para su papá,
porque Mike no podía realizar tareas básicas la mayor parte del tiempo por limitaciones físicas y psicológicas. Un fin de semana, Mike estaba pálido como un fantasma y sus labios morados, pero se negó a dejar que Garrett lo llevara al hospital porque no tenía seguro. Finalmente terminó en el hospital, donde cayó en coma y murió de un ataque al corazón. Tenía 50 años cuando murió. El análisis cerebral mostró que tenía un caso severo de encefalopatía traumática crónica. Bob Probert fue elegido en la posición 46 del draft de la National Hockey League de 1983 por los Detroit Red Wings. Casi todo su tiempo en Detroit lo pasó como enforcer, lo que significa usar la fuerza física para intimidar a otros jugadores y sacarlos de su juego, o literalmente noquearlos peleando con ellos. Para 1988, solo 5 años después de iniciar su carrera, Probert ya había participado en más de 30 peleas y ocupaba el 6º lugar en la historia de la National Hockey League por más minutos de penalización en una temporada. A Bob le habían dicho que su valor para los Red Wings era su nivel de violencia y su disposición a participar en ella. Las multitudes lo aclamaban, los periodistas lo celebraban y recibió recompensa económica por ello. Aunque era violento en el hielo, Bob era muy relajado según su esposa. También apoyaba a los niños de la comunidad para que jugaran hockey, compraba boletos para los partidos a niños desfavorecidos que no podían pagarlos y además retó a un joven fanático a mantenerse sobrio por más tiempo que él, para ayudarlo a dejar su adicción. En 1989, Probert fue arrestado por posesión de cocaína, pasó tiempo en la cárcel y fue suspendido por la National Hockey League. Tras cumplir su condena, se le permitió regresar y retomó lo que mejor hacía, usando su agresividad para dominar a sus oponentes hasta su retiro. A los 40, empezó con lapsos de memoria y cambios de humor. Afirmé que podía recordar partidos de hace 15 años, quién anotó si jugaban 21, quién tenía qué cartas, dinero o qué tenía el croupier, pero si le preguntabas qué desayunó ese día no lo recordaba. Años después, Bob vio un documental sobre el análisis de cerebros de exjugadores de fútbol americano mientras cambiaba de canales. Los investigadores mencionaron que estaban teniendo problemas para encontrar voluntarios en los deportes que donaran sus cerebros. Esto hizo que Bob se ofreciera como voluntario. 6 meses después, Bob murió de un infarto a los 45 años. Tras su muerte, el análisis cerebral confirmó que tenía encefalopatía traumática crónica. Aaron Hernández fue jugador profesional de la National Football League con los Patriotas de Nueva Inglaterra. A diferencia de los anteriores, él no tuvo una carrera larga. Su carrera duró 2 años hasta que fue interrumpida por su arresto y condena por asesinato. En Netflix hay un documental sobre Aaron, así que no entraré en detalles. Él creció en un hogar donde su padre lo golpeaba, tenía una relación difícil con su madre y sufrió abuso sexual de su niñera desde pequeño. Creció y se volvió un talentoso jugador de fútbol americano, generando grandes expectativas. En sus años más jóvenes, un entrenador de la preparatoria notó que Hernández a menudo llegaba a la escuela con moretones alrededor de los ojos por las golpizas que le daba su padre cuando estaba borracho. Durante un partido de preparatoria, recibió un golpe tan fuerte por una tacleada a ciegas que quedó completamente inconsciente, y una ambulancia tuvo que llevarlo al hospital. En la preparatoria y en la Universidad Estatal de Florida, todos lo describían como simpático, divertido y el alma de la fiesta. En la preparatoria, tenía calificaciones B y conducta ejemplar. Aunque era querido y talentoso, ocultaba que era gay y consumía marihuana regularmente. El entrenador de Florida quería dejar fuera a Hernández debido a su consumo crónico de marihuana, pero el decano de la universidad lo presionó para mantenerlo en el equipo y así conservar el rendimiento del equipo de fútbol, ya que Aaron era una estrella. Tras su tercer año, Oasu-Selamuy a Hernández le dijeron que intentara entrar a la National Football League porque no sería bienvenido de regreso en Florida State.
Fue seleccionado y jugó 2 años con los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde su conducta fuera del campo era justificada por su talento. Frecuentemente se involucraba en peleas y era interrogado varias veces por distintas agresiones. Sus compañeros en Patriotas decían que era difícil y Thomas Brady que era complicado de manejar. Finalmente, Hernández fue declarado culpable de asesinar a un amigo llamado Odin Lloyd, una condena que conllevaba cadena perpetua sin derecho a libertad condicional en Massachusetts. Los Patriotas cancelaron su contrato y retiraron su mercancía en menos de 90 minutos tras la acusación de asesinato. Entrevistas en prisión revelaron que Hernández sufría migrañas intensas, a veces mentalmente incapacitantes, que lo hacían explotar y no respondían a analgésicos. Poco después de ser encarcelado, Hernández fue hallado colgado de la ventana con sábanas. Tenía 27 años. El análisis de su cerebro después de la muerte mostró que tenía un caso bastante excesivo de encefalopatía traumática crónica. Ildaraldo Bellini, futbolista brasileño, llevó a Brasil a ganar 2 Copas del Mundo. Considerado uno de los mejores defensores de la selección brasileña, era talentoso y muy querido. En su juventud, su excelente lectura del juego y su conciencia táctica lo llevaron a ser nombrado capitán de la selección brasileña. Aunque tenía talento con los pies, su verdadera virtud era su mente. Cuando el peligro asomaba y su equipo estaba cerca de recibir un gol, él eliminaba el peligro antes de que realmente comenzara, al saber y entender dónde y cuándo iba a aparecer el peligro. Los defensas en el fútbol tienden a cabecear el balón más que cualquier otra posición, ya que intentan mantener a los atacantes, sus disparos y pases largos alejados de su portería. En los tiempos en que Bellini jugaba, el balón estaba originalmente cosido con un cordón grueso, lo que hacía que una parte del balón fuera muy dura. Así que cabecear ese balón más viejo, más duro y pesado cuando te lo lanzaban a la cara, a 110 km por hora, a veces podía doler. Aunque nunca tuvo lesiones en la cabeza, tras retirarse, Bellini desarrolló lo que se creyó era un Alzheimer temprano. Sufría de problemas de memoria y solía pensar que vivía en otra época de su vida. Su esposa recordó que una vez le pidió a un taxista que lo llevara a entrenar en Sao Paulo. Tenía 50 años en ese momento y llevaba un par de décadas retirado. Durante años, los problemas de memoria de Bellini se atribuyeron al Alzheimer, pero después de su muerte en 2014, los investigadores recibieron permiso para estudiar su cerebro y analizar los efectos del Alzheimer en la estructura cerebral, y se sorprendieron al descubrir que no tenía ninguno de los signos, señales o estructuras asociadas al Alzheimer en su tejido cerebral ni en sus escaneos. Murió a los 83 años y tenía unos 40 cuando reportó los primeros síntomas. El análisis de su cerebro después de la muerte mostró que sufría de encefalopatía traumática crónica. La lucha libre deportiva es básicamente una telenovela, diseñada para hombres. Las historias son falsas, las personalidades son en su mayoría falsas, y los resultados de las peleas están coreografiados de antemano. Todo esto es cierto, pero el daño que ocurre como resultado de los movimientos reales en el ring es real. Sufren lesiones graves, músculos desgarrados, extremidades rotas, hemorragias internas y cuellos fracturados. Es una larga lista. El mayor riesgo en la lucha libre profesional es el abuso de esteroides, y siendo sinceros, ninguno logró ese físico de forma natural. No se puede lograr este físico de forma natural. El uso de esteroides es común. Chris Benoit, luchador canadiense, se unió a la WWE en 2000, al final de la era Attitude. Benoit luchó en Japón y en Extreme Championship Wrestling antes de llegar a la WWE. Ambas franquicias tenían la reputación de realizar acrobacias de alto riesgo, donde los luchadores participaban en maniobras muy exigentes y peligrosas para complacer a una multitud ansiosa, lo cual imagino que es la razón por la que la WWE fue tan rápida en asegurar sus servicios. En Extreme Championship Wrestling,
Chris accidentalmente rompió el cuello de otro luchador cuando este cambió de posición y cayó sobre su cuello. Después, Benoit fue hallado devastado en el vestidor, al creer que pudo haber paralizado a alguien, mostrando que no era un psicópata, y sí tenía conciencia. En WWE destacó por sus maniobras aéreas y de alto riesgo, siempre entretenidas. Chris ascendió en la WWE y ganó casi todos los campeonatos posibles. Era talentoso, bien pagado, popular y famoso. Pero no todo era perfecto tras cámaras. En 2000, cuando Benoit se unió a WWE, Chris se casó con Nancy, pero 3 años después ella pidió el divorcio por su conducta agresiva y destructiva, reportando que rompía muebles y la trataba cruelmente, sin dar detalles. Más tarde, ella retiró la solicitud de divorcio y permanecieron casados. En 2005, el amigo cercano de Chris, Eddie Guerrero, fue hallado muerto en su casa. Su diario reflejaba lo difícil que fue afrontar su muerte. En junio de 2007, la WWE pidió a la policía de Georgia un control de bienestar a Benoit tras su ausencia injustificada al trabajo. Los oficiales entraron a la propiedad y encontraron los cuerpos de Benoit, su esposa Nancy y su hijo Daniel en la casa. Nancy había muerto y había sido asfixiada, y él había estrangulado a su hijo hasta matarlo antes de ahorcarse. Los informes toxicológicos mostrarían que Nancy tenía dosis recreativas de Xanax y 2 analgésicos derivados de opiáceos en su sistema. Daniel tenía Xanax en su sistema, lo que llevó a los investigadores a creer que Benoit les había dado la droga a ambos para que fueran más fáciles de controlar y menos propensos a resistirse. Luego tomó dosis similares de esos medicamentos antes de quitarse la vida. Su informe indicó que también tenía un nivel ligeramente elevado de testosterona sintética en su sistema. Pero el médico forense también declaró que no creía que la dosis fuera lo suficientemente alta como para inducir algún tipo de comportamiento violento. La relación entre esteroides y comportamiento violento es muy tenue. Murió a los 40 años. El análisis de su cerebro después de su muerte mostró que tenía un caso extremadamente severo de encefalopatía traumática crónica. La vida de Mickey Ward inspira la película El Peleador, con Christian Bale y Mark Wahlberg. Fue un boxeador campeón conocido por participar en algunas de las peleas más brutales en la historia del boxeo. Tras pelear con Arturo Gatti, ambos quedaron tan lastimados que pasaron semanas en un centro de traumatología. Mickey se retiró en 2003 y desde entonces entrena boxeadores en su gimnasio en Lowell. La mayoría de los boxeadores son muy reacios a culpar su tiempo en el ring por cualquier problema de salud que puedan tener. Muhammad Ali y su familia siempre han dicho que desarrolló Parkinson en sus 30 y tantos años. No tenía ninguna relación con el boxeo, aunque las probabilidades de tener Parkinson a esa edad son extremadamente bajas, y el 90% de los casos de Parkinson comienzan a desarrollar síntomas después de los 50 años, mientras que se decía que Ali tenía síntomas en sus 30 y tantos. Una cosa que es bastante notable sobre Mickey es lo sincero que es acerca de la condición en la que el boxeo lo ha dejado. Me diagnosticaron con signos de encefalopatía traumática crónica. Es terrible, casi da náuseas. Siento un golpe en la parte trasera de la cabeza y me siento agotado todo el día. ¿Sabes tú? Sabes, ellos no saben qué tan mal lo tienes, pero saben si tienes signos de eso. Y ya sabes, el doctor Roberto Cantu del Boston Medical, él es mi doctor. Y Chris Nowinski, el que está... ¿Sabes? Estoy bien, trato de estarlo como bastante bien. Ya no bebo bien. Bien por ti. Sí, por los dolores de cabeza que me dan por la tomografía. Y si bebo, olvídalo, ya sabes. Dolores de cabeza fuertes que no ceden a analgésicos, problemas de memoria y náuseas nocturnas que lo despiertan. Mickey nunca tenía dolores de cabeza ni náuseas después de sus peleas duras en el ring, pero ahora le pasan varias veces por semana y han ido aumentando tanto en gravedad como en frecuencia con el tiempo. Esto le preocupa por la posible condición futura.
Solo un jugador en la conferencia fue elegido unánimemente al Pro Bowl. Junior Seau. Oh, Dios mío, señora, mi novio se disparó. Respire hondo por mí. ¿Es su novio? Sí. ¿Sabe si está respirando? No lo creo. Está bien. ¿Dónde está el arma? ¿Está justo su novio? Sí. ¿Sabe si está respirando? No lo creo. Está bien. ¿Dónde está el arma? Está justo al lado de él en el baño. ¿Cómo se llama su novio? Junior. Seau. Está bien. Es Junior Seau. Tras la Primera Guerra Mundial, muchos veteranos volvieron a casa para buscar una vida feliz y tranquila. Sin embargo, muchos de esos veteranos que regresaron encontraron que tenían problemas al volver. Aunque estaban en ambientes tranquilos con sus seres queridos, no lograban relajarse y se sentían cada vez más nerviosos. Les temblaban las manos y sufrían fuertes dolores de cabeza que ningún analgésico aliviaba. Algunos también empezaban a perder la memoria, el control emocional y tenían una cronología confusa y desordenada. Padecían trastornos del ánimo y episodios prolongados de insomnio. En ese momento esto se llamaba conmoción por explosión y se atribuía a los efectos psicológicos de estar en los campos de batalla, donde había explosiones constantes por el bombardeo repetido y continuo del terreno a su alrededor. Tras la Segunda Guerra Mundial cambiaron el término a reacción al estrés de combate y sugirieron que los soldados lo fingían para evitar el conflicto y el reclutamiento. Tras la Guerra del Golfo, los soldados volvieron con los mismos síntomas. El creciente uso de la psicología llevó a emplear el término síndrome de la Guerra del Golfo para describir síntomas, aunque aún no se entendía por qué tantos exmilitares sufrían enfermedades, violencia y pérdida de memoria. Aunque no se ha realizado mucha investigación sobre el tema, sí existen algunos estudios que muestran que las tasas de violencia doméstica en el personal militar aumentan después del despliegue, al igual que los problemas de abuso de alcohol y drogas. La medicina y la ciencia no han logrado explicar por qué esto ocurre o por qué algunos pacientes no responden a medicamentos para el dolor o trastornos del ánimo, sin importar la dosis. Estrellas de fútbol americano, luchadores profesionales, jugadores de hockey sobre hielo, boxeadores, futbolistas, víctimas de abuso doméstico y exsoldados, cuya condición médica y síntomas están relacionados por una sola cosa: violencia. Su lento descenso hacia la tortura mental y física, para la cual la medicina parece no tener respuesta, es causado por la encefalopatía traumática crónica. ¿Pero qué es la encefalopatía traumática crónica? La encefalopatía traumática crónica es una enfermedad cerebral degenerativa causada por repetidos golpes en la cabeza. Las investigaciones actuales creen que no es tanto la fuerza del golpe, sino los golpes repetidos lo que representa el problema. Es más probable desarrollar encefalopatía traumática crónica por golpes leves repetidos que por pocos golpes fuertes. Así es como se ve un cerebro normal. Aquí hay un anciano con Alzheimer y aquí hay un anciano con la enfermedad de Parkinson. Ahora este es un cerebro con encefalopatía traumática crónica. Si esta imagen no te asusta, solo puedo suponer que es porque realmente no sabes lo que estás viendo. Como la ciencia solo ha estado estudiando seriamente la condición por poco tiempo, realmente no existe un mecanismo de acción sólido propuesto para la condición. Se sugiere que una fuerza externa al golpear el cráneo viaja por el líquido cefalorraquídeo. El líquido no puede comprimirse debido a que no hay espacio ahí, así que la fuerza se transfiere a través del líquido y hacia las cavidades del cerebro, que se llaman surcos. Esto causa que el tejido se desgarre y rompa. Esto luego libera proteínas tau en el compartimento vascular y en el líquido cefalorraquídeo.
Las proteínas entonces generan una respuesta de anticuerpos, esencialmente diciéndole al sistema inmunológico que ataque su propio cerebro. También bloquea los vasos sanguíneos, cortando el suministro a algunas secciones del cerebro, lo que lleva a que esas secciones realmente mueran. Eso es lo que estás viendo en esta imagen aquí. Este cerebro no simplemente se ha encogido, parte de él realmente ha muerto. Cada golpe provoca esto 2 veces. Al impactar y cuando la cabeza se mueve y se detiene en sentido contrario. Y de nuevo, en el lado opuesto del cerebro, cuando la cabeza regresa a su posición original. Los golpes de impacto medio y bajo causan encefalopatía traumática crónica por su efecto acumulativo. Cada pequeño golpe o impacto puede causar este estiramiento y desgarro de los surcos, y una pequeña acumulación de proteína tau en el sitio. Cada golpe se va acumulando más y más, y un factor clave de por qué esto es más común con golpes suaves repetidos es porque cuando recibes un golpe fuerte causa problemas clínicos. O te noquean y te llevan a recibir ayuda médica. Si sufres una conmoción cerebral y recibes ayuda médica, te retiran de la situación dañina porque reconoces que causó un problema. Pero cuando los golpes son pequeños y no producen síntomas clínicos inmediatos observables, sigues jugando, acumulando cada vez más desgarros en el tejido cerebral, acumulando poco a poco esa proteína tau tan dañina en tu cerebro que poco a poco y literalmente va a estrangular el suministro de sangre, provocando que partes de tu cerebro mueran. Ahí se queda, en tu cerebro, haciendo que el sistema inmunológico ataque las estructuras cercanas y degrade el tejido con el tiempo. No notarás el problema hasta que aparezcan síntomas, y para entonces ya será demasiado tarde. La encefalopatía traumática crónica tiene 4 etapas. La 1 es el menor daño degenerativo y la 4 el mayor. En la etapa 1, se acumulan proteínas tau en el lóbulo frontal y la coronilla, restringiendo vasos sanguíneos y causando un leve encogimiento cerebral. Solo hay síntomas leves como dolor de cabeza, confusión leve y mareos intermitentes. En la etapa 2, la acumulación de tau comienza a degradar el lóbulo frontal del cerebro. Esto causa problemas de control de impulsos, ira incontrolable, pérdida de memoria y mal juicio. En la etapa 3, la proteína tau se expande y afecta áreas temporales del cerebro. Afecta el hipocampo y la amígdala, áreas cerebrales que regulan miedo, aprendizaje y memoria. Esto causa demencia, problemas del habla, temblores, vértigo, depresión, ideas suicidas y más agresión violenta. En la etapa 4, la proteína tau invade todo el cerebro, bloquea vasos sanguíneos y reduce su tamaño a la mitad. El cerebro se vuelve frágil, deformado y lleno de grandes agujeros. Esto causa los mismos síntomas que la etapa 3, pero añade dolores de cabeza punzantes constantes, incapacidad para tragar, amnesia extrema y, además, los medicamentos para el dolor y sedación no pueden darse a pacientes con encefalopatía traumática crónica por su efecto en el cerebro. El dolor en pacientes con encefalopatía traumática crónica no puede detenerse. El insomnio que sufren no puede ser tratado con medicamentos para hacerlos dormir. La depresión o la ansiedad no se ven afectadas en absoluto por la medicación, porque todas actúan en diferentes niveles de neurotransmisores en el cerebro, los cuales también se ven afectados por la acumulación de la proteína tau. La encefalopatía traumática crónica solo puede diagnosticarse de forma concluyente al diseccionar el cerebro después de la muerte e identificar depósitos de proteínas. Puedes usar una tomografía encefalopatía traumática crónica o resonancia magnética funcional para ver deformidades en el cerebro, pero para entonces ya es tarde. No es definitivo, pues trastornos cerebrales como el Alzheimer comparten síntomas y estructura, lo que facilita diagnósticos erróneos. En la etapa 1 es casi indetectable, porque no hay estructuras deformadas ni se ven en una exploración.
Los síntomas también son lo suficientemente leves como para que fácilmente los descartes como enfermedades cotidianas, como la gripe, dolores de cabeza o cualquier cosa menor. En la etapa 2, lo más probable es que simplemente diagnostiques el problema como un trastorno de salud mental y lo trates y recetes en consecuencia, esperando que probablemente puedas manejar la enfermedad de esa manera. Para la etapa 3, el doctor probablemente va a asumir algún tipo de función cerebral reducida o trastorno cerebral y te va a mandar a hacerte una tomografía. Y en ese momento pueden diagnosticar Alzheimer o Parkinson, ya que ambos se ven similares a la encefalopatía traumática crónica en una tomografía. Para la etapa 4, es muy probable que necesites ser institucionalizado o requieras cuidados las 24 horas, porque vas a ser solo una sombra de lo que alguna vez fuiste. El diagnóstico de la encefalopatía traumática crónica es muy difícil porque los síntomas clínicos se cruzan con dos condiciones degenerativas cerebrales muy similares, el Alzheimer y el Parkinson. El Alzheimer suele aparecer después de los 65 años y solo una minoría lo desarrolla en sus 40s. El Parkinson es muy similar, ya que la condición comienza después de los 50 años y un pequeño grupo la experimenta cuando están en sus 40s. Muchos conocen el Parkinson por Miguel J. Fox y Mohamed Ali, diagnosticados con esta condición. Las personas con Parkinson tienden a poder controlar algunos de los síntomas con medicamentos, como en el caso de Miguel J. Fox, cuyos síntomas han mejorado gracias a la medicación. Los medicamentos para el Parkinson actúan sobre neurotransmisores cerebrales. Muhammad Ali tuvo muchas dificultades con su Parkinson, y algunos medicamentos sí le ayudaron a recuperar algo de función motora y a disminuir sus temblores, pero realmente no le ayudaron con otras condiciones neurológicas como la pérdida de memoria y el habla. Esto tal vez se deba a que cuando se crearon esos medicamentos, su condición ya era muy avanzada. Pero, ¿y si la razón por la que Ali no respondió de la misma manera que otros pacientes fue porque no tenía Parkinson, sino que en realidad tenía encefalopatía traumática crónica? Ahora, oficialmente se le diagnosticó Parkinson de aparición temprana, lo cual definitivamente no es imposible. Algunas personas lo desarrollan jóvenes, pero es muy raro. Ali, su familia, médicos y personas del boxeo insisten en que era Parkinson. Esto se basa en su respuesta a un medicamento para el Parkinson, escaneos de 1995 y exámenes físicos. Ali rechazó donar su cerebro para que lo analizaran por encefalopatía traumática crónica, ya que es la única forma de confirmarlo. Así que su conjunto de datos no es exactamente concluyente, y los propios doctores admiten que la medicación no ayudó con sus problemas de memoria, ni con sus pequeños problemas de ánimo. Pérdida de memoria y trastornos del estado de ánimo también son síntomas poco comunes del Parkinson y Ali. Nunca fue diagnosticado con demencia por Parkinson. Hay mucha superposición entre los síntomas de la encefalopatía traumática crónica y el Parkinson. Sin embargo, es mucho más común tener síntomas de pérdida de memoria y trastornos del estado de ánimo por la encefalopatía traumática crónica. Es más común que la encefalopatía traumática crónica afecte a personas jóvenes. De hecho, principalmente afecta a personas de entre 35 y 45 años. Existe una correlación entre el Parkinson y las lesiones cerebrales traumáticas, y los expertos dicen que esto aumenta el riesgo de Parkinson en aproximadamente un 50%. En la encefalopatía traumática crónica es 100%, es decir, el 100% de los casos de encefalopatía traumática crónica involucran una lesión cerebral traumática. Y consideremos cuándo empezó a afectar a Ali. Los síntomas se detectaron por primera vez cuando tenía poco más de 30 años, lo cual fue unos 6 años después de su brutal pelea con Joe Frazier. Una pelea en la que Ali recibió repetidos golpes en la cabeza de uno de los ganchos de izquierda más duros del boxeo, que eventualmente lo derribó. Ali describió esa pelea como lo más cerca que estuvo de la muerte. Antes de esa pelea, Ali casi no recibía castigo gracias a su gran juego de pies y reflejos, esquivando golpes con eficacia. Pero su suspensión lo alejó del boxeo y perdió velocidad y reflejos. Al regresar contra Frazier a los 29 años, era menos ágil y recibió muchos golpes en la cabeza. Poco después, la gente notó que Ali arrastraba las palabras al hablar. Floyd Patterson y otros boxeadores solo ganan mucho dinero, compran autos y casas lujosas y se casan con mujeres blancas.
Sí, si pudiera descubrir la fuente y pudiera regresar unos 5 años, tendría un poco más para dar a los 37 años. Estas casas, soy más rápido, apenas estoy empezando, soy de primera, tengo 22 años, mido 1.90, soy más rápido, mi dinero Monroe, el mundo no es muy pesado. Los médicos del ring informaron que exámenes previos a la pelea mostraron problemas de cognición y movimientos descoordinados. Su famoso ingenio rápido empezó a abandonarlo. Ese es un declive muy rápido en un periodo de tiempo tan corto, y el Parkinson normalmente tarda de 10 a 20 años en progresar hasta esta etapa. Lo más probable es que Ali haya tenido un caso extremadamente raro de Parkinson, con un deterioro muy rápido. Pero viendo la evidencia, la encefalopatía traumática crónica encaja mejor. Si era encefalopatía traumática crónica, ¿por qué todos insistían en que era Parkinson? El Parkinson tiene un fuerte componente genético, por lo que suele haber antecedentes familiares, y es probable que se transmita entre generaciones. ¿Por qué sería relevante para Ali si no tenía antecedentes familiares de Parkinson? La respuesta a la pregunta de por qué todos decían que Ali tenía Parkinson es que si es Parkinson pueden culpar a la genética. Si fuera encefalopatía traumática crónica, entonces no les queda más remedio que admitir que el boxeo es el problema. No solo quiero hablar de boxeo, el hockey sobre hielo también ha negado la encefalopatía traumática crónica. Por mucho tiempo, ni reconocían que los golpes y peleas fueran un problema. De hecho, tuvo que ser el mejor jugador joven desde Wayne Gretzky quien sufriera repetidos problemas de conmociones cerebrales y se perdiera casi 2 años de juegos para que la liga finalmente admitiera que tal vez la violencia en el hockey era algo que necesitaban revisar. Desde que la encefalopatía traumática crónica se volvió más conocida, exjugadores como Henry Richard y Stan Makita, que no eran tan físicos, donaron sus cerebros tras morir. Ambos sufrieron demencia años después del hockey y tenían encefalopatía traumática crónica en etapa 3 por jugar. No creo que haya habido, según todo lo que me han dicho, y si alguien tiene información que diga lo contrario, estaríamos felices de escucharla. Fuera de pruebas anecdóticas no ha habido más. Concluyente, vínculo. No importa quién presida la National Hockey League, todos niegan la relación entre la violencia en el hockey y el daño cerebral a largo plazo. Porque si le quitas la violencia al hockey, se cree que sería menos popular. A la gente le gusta la naturaleza física del deporte, y quitarla también es quitarle dinero a quienes se benefician del deporte. La National Football League hizo algo peor. Cuando Benetton Malu publicó sus hallazgos, la liga hizo campaña en su contra y llamó a su investigación ciencia basura. Lo despidieron y lo señalaron como quien quería cancelar la National Football League. Cuestionaron sus credenciales por ser de Nigeria, aunque obtuvo la mayoría de sus 7 títulos avanzados en Estados Unidos. Hicieron todo lo posible para desacreditarlo durante casi una década. A la National Football League le tomó hasta 2009 admitir finalmente que podría haber una relación entre la violencia del fútbol americano y la alta incidencia de enfermedades cerebrales en exjugadores. Y en 2016, cuando el Congreso le preguntó al vicepresidente senior de Salud y Seguridad de la National Football League si el fútbol americano causaba la encefalopatía traumática crónica, él admitió que sí. La National Football League reconoce que una carrera en el fútbol americano puede llevar a la encefalopatía traumática crónica. ¿Crees que el fútbol americano está relacionado con trastornos cerebrales degenerativos? ¿Como la encefalopatía traumática crónica? La investigación del Dr. Richie muestra que varios jugadores retirados de la National Football League fueron diagnosticados con encefalopatía traumática crónica, así que la respuesta a esa pregunta es definitivamente sí. Solo les tomó 40 años admitirlo. Hasta un deporte poco agresivo como el fútbol enfrenta un aumento de Alzheimer, pues los exjugadores tienen 3.5 veces más riesgo de padecerlo. Se considera una crisis en el fútbol, con muchos exjugadores preocupados. Antes se le llamaba demencia y se atribuía a la genética, como en el boxeo. Pero eso cambia gracias a exjugadores que donaron sus cerebros para estudio tras su muerte, donde se hallaron distintas etapas de encefalopatía traumática crónica. He evitado hablar de la UFC hasta ahora, porque la UFC es un poco diferente a las demás.
Aunque hay resistencia a los diagnósticos médicos, incluso el excampeón BJ Penn ha dicho que la encefalopatía traumática crónica es falsa, una de las opiniones más tontas que he escuchado en mi vida, y eso que paso mucho tiempo en Twitter. En general, la UFC en realidad ha intentado tratar el tema un poco más seriamente y abiertamente que prácticamente cualquier otro deporte. Esto se debe en gran parte a sus inicios. Al principio, la UFC era increíblemente brutal. En esta pelea temprana, un peleador recibió una patada tan fuerte que sus dientes salieron volando y cayeron en la mesa de los comentaristas. Cuando el deporte empezó a ganar notoriedad por su violencia y el gobierno comenzó a hablar sobre prohibir la UFC en todos los estados, las personas a cargo se dieron cuenta de que necesitaban algunas regulaciones para evitar ser prohibidos, así que implementaron cambios de seguridad para evitar la prohibición. Años después, Dana White compraría el deporte e introduciría más cambios en las reglas por seguridad, en acuerdo con otros reguladores. Estos cambios en las reglas lograron la aprobación del senador John McCain, antes principal impulsor de la prohibición de la UFC. Las artes marciales, recuerdo que mencionaste que incluso llegaron a prohibirse. ¿Te están empezando a gustar estos deportes? ¿Te están interesando más? Muy populares y han mejorado muchísimo su comportamiento. De hecho, ahora las peleas de artes marciales mixtas no son muy diferentes al boxeo. Así que han cambiado drásticamente. Al principio era una pelea de gallos humana, lo era. ¿Qué tan justa crees que era la crítica en ese entonces? Creo que era muy justa. No lo hicimos. No estuvimos en desacuerdo con McCain ni con nadie más. Quería preguntarte, salió un gran artículo esta semana sobre Spencer Fisher fuera de la isla de la pelea. Supongo que él ya hizo público todo lo que ha enfrentado, posible encefalopatía traumática crónica. Mira, todos estamos aprendiendo cada día sobre las lesiones cerebrales, ¿sabes? Y ya sabes, hemos estado invirtiendo en este centro Rubo. Él no es el primero y definitivamente no va a ser el último. Quiero decir, este es un deporte de contacto. Y cualquiera que haya hecho esto de joven, incluyéndome a mí, está lidiando con problemas cerebrales. Es solo que es parte del trabajo. Es interesante ver la reacción de UFC y Dana White, porque ahí no hay ninguna negación en absoluto. Y aunque se podría hacer más, el hecho de que él no niegue su existencia, como lo hacen todos los demás deportes, y también esté tomando algunos pasos, aunque sean pequeños, para mitigarlo es positivo, porque es una organización muy joven. No existe resistencia institucional al progreso o cambios de reglas. En otros deportes siempre hay quien dice que cambiar reglas arruina el juego. Realmente no les importa el riesgo para el atleta, o al menos les importa más ganar dinero que el riesgo para el atleta. No soy realmente fan de la UFC, no estoy ideológicamente en contra de ella de ninguna manera. Simplemente no me parece tan entretenido, a pesar de que yo mismo tengo experiencia en artes marciales, pero sí tengo que darle crédito a la UFC por enfrentar el problema directamente y al menos intentar entenderlo. La UFC tiene un alto número de peleadores que sufren daño cerebral relacionado con las peleas, así que tiene el deber de cuidar a todos los peleadores, pasados, presentes y futuros, para entender los riesgos involucrados. Ojalá otros deportes le dieran la misma importancia al tema. Creo que es importante comprender la encefalopatía traumática crónica desde la perspectiva de fragmentos de una narrativa mayor, buscando construir un futuro más rico y distinto. Como personas, tenemos la tendencia de desvincularnos de eventos con los que no estamos relacionados. Por eso muchos ven programas o anuncios sobre personas muriendo de hambre y similares. Eso es terrible. Lo que me hiciste aún me afecta porque sigo pensando en Snuff. Es un mecanismo de preservación que limita el trauma que sufrimos. Pero hay muchos tipos allá afuera que no recuerdan su propio nombre o... Sin dudarlo, Steven lentamente y con determinación mira directamente al detector. Al inicio de esta sección te hice una pregunta. ¿Cuál es ese número final?
Si esa sección te dejó confundido, irritado o frustrado, entonces tuviste una pequeña idea de cómo es la vida diaria de alguien con encefalopatía traumática crónica. Lo que lo empeora es que es una condición degenerativa, así que tal vez al principio solo eres un poco olvidadizo y tienes dolores de cabeza ocasionales, pero con el tiempo aparecen más y más síntomas, cada vez con mayor frecuencia y gravedad, hasta llegar al punto en que podrías decidir que quitarte la vida es mejor que vivir con esta condición. Eso es si aún tienes la capacidad para quitarte la vida. Para entonces podrías no ser capaz cognitivamente. Pacientes con electroconvulsoterapia tienen 67% más riesgo de depresión. Tienen 56% más probabilidades de intentar suicidarse y 27% realmente lo hace para acabar con su sufrimiento. Recuerda, ningún medicamento ayuda. Ningún analgésico elimina el dolor. Ningún modulador del estado de ánimo quita tus sentimientos de desesperación y angustia. No hay ningún medicamento que ayude a reconstruir tu memoria. No existe ningún medicamento que prevenga la acumulación de proteína tau en tu cerebro. Y no hay ningún tipo de cirugía que pueda revertir ninguno de sus efectos. Es un efecto aleatorio. Una vez que sucede, no hay manera de revertirlo. Y uno de los malentendidos sobre la condición es que es como tener el cráneo roto o un tendón desgarrado. Primero ocurre la lesión, después la curación, sigue la recuperación atlética y finalmente te recuperas. Pero el proceso de la encefalopatía traumática crónica nunca sana, nunca. Cada golpe desgarra el tejido cerebral y libera proteína tau en la zona cercana. Esa proteína nunca desaparece. Para tratar de simplificar lo que esto significa, imagina que esta línea imaginaria aquí representa los síntomas de Alzheimer como resultado de la encefalopatía traumática crónica. Cada golpe llena esa barra. Algunos golpes la llenan rápido, otros lento. Pero cada golpe llena esa barra y nunca se vacía. Luego un día hay demasiada proteína tau en tu cerebro y corta el suministro de sangre y partes de tu cerebro. Mueren y se encoge. Ahora de repente ya no puedes cuidarte a ti mismo. Y esa carrera que te trajo tanta gloria es algo que ni siquiera puedes recordar. Todos tienen límites diferentes porque todos tenemos genética diferente. Pero no te equivoques, todos tienen ese límite. Es fácil entender por qué los altos mandos en los deportes y sus organismos reguladores tienen poco o ningún interés en cambiar algo o incluso admitir que hay un problema. Está en juego mucho dinero que podrían sacrificar al hacer cambios. ¿Por qué la gente practica estos deportes si hay alto riesgo de daño cerebral antes de los 40? Creo que hay algunas razones para esto. El sesgo de optimismo es cuando alguien cree que solo le ocurrirán cosas buenas y no malas. Es muy común. Aproximadamente 1.000 millones de personas caen en este sesgo todos los días cuando fuman, aunque hay un riesgo bastante alto de cáncer. Millones apuestan diario pensando que ganarán y no perderán. Muchos peleadores creen que no les ocurrirá a ellos. Muchos peleadores creen que son tan buenos que no les ocurrirá. Como vimos, incluso el mejor boxeador sufrió daño cerebral por el boxeo. Incluso aceptando el diagnóstico oficial de Parkinson, sus médicos admiten que el boxeo influyó. Generaciones como Sidney Crosby han tenido dificultades con eso, incluso futbolistas en el 2% superior de su posición lo sufren. Así que la idea de que alguien es lo suficientemente bueno para evitarlo es muy errónea. Lo que dijo Dana White es cierto. Quien haya hecho esto enfrenta problemas cerebrales, es parte del trabajo. Lo felicito por su honestidad y franqueza. La política de costo hundido ocurre cuando alguien continúa en algo sin lograr resultados porque ya invirtió tiempo o dinero y no quiere perderlo. Muchas personas que practican un deporte comienzan jóvenes, así que cuando pueden comprender los riesgos, ya llevan años dedicados. Es muy poco probable que lo rechacen porque toda su vida y personalidad giran en torno a ese deporte. A veces, los ingresos familiares dependen de su participación en ese deporte. Esto se relaciona con el sesgo de optimismo, ya que quienes se vuelven atletas profesionales deben creer que tendrán éxito y serán ricos por su talento, aunque no siempre sucede así.
El salario medio de un jugador de la National Football League es de unos $860,000. Aunque parece mucho, tras impuestos, comisiones, tarifas y gastos, es considerablemente menor. Y esa cifra tampoco es permanente. Las carreras deportivas acaban antes de los 40, así que lo que logres hasta entonces debe alcanzarte para los siguientes 30 años. Es una historia similar en otros deportes también. Aquellos que están en la cima, el 1 al 3% superior, terminan siendo aparentemente ricos, mientras que todos los demás ganan mucho menos. Esa carrera puede interrumpirse por otras lesiones en cualquier momento. Muchos dirían que arriesgarse vale la pena por ser rico, pero si pierdes la memoria a los 50, ¿de qué sirve la riqueza si ni recuerdas que la tienes? La cultura masculina en general tiene una noción muy arraigada de que la lesión es debilidad, hablar es debilidad, el dolor es debilidad y que todo esto son señales de alguien que es un fracaso como hombre en general. Este pensamiento tan tóxico y peligroso está en todas las redes sociales por algunos individuos. Esa mentalidad es muy contraproducente y causa problemas graves. Podría hacer todo un video sobre cómo la salud psicológica entre los hombres en general está lamentablemente poco explorada y poco reportada, precisamente porque se espera que los hombres de verdad sean silenciosos y estoicos. Se espera que soporten el dolor, pero competir en un deporte violento varias veces por semana hace que esa mentalidad sea muy dañina. Y lo que lo hace peor es que no solo se ridiculiza a los hombres que se lesionan gravemente y se retiran por hacerlo, sino que cuando juegan a pesar del dolor y las lesiones, se celebra y se les marca como hombres de verdad, como guerreros. Pero, ¿dónde están esas personas cuando tienes daño cerebral, daño esquelético a largo plazo, tendones devastados? No hay una multitud animándote entonces. La gente se olvida de ti y te esconden porque no quieren aceptar que ser un guerrero a menudo te reduce a un niño pequeño física y mentalmente incapaz, necesitando cuidados las 24 horas en cada deporte de contacto. Cultiva una cultura de seguir jugando, donde a los jugadores a menudo se les anima a simplemente ignorar el dolor, incluso cuando la lesión es horrible. Y la negación suele continuar después del retiro. Y puedo entender que debe ser muy difícil admitir que aquello a lo que dedicaste toda tu vida, eso que te hizo rico, popular y exitoso, también es la razón por la que no puedes recordar los nombres de tus hijos o dónde vives. En este clip de la UFC, un peleador recibe una rodilla brutal e ilegal en la cara. Pudo y debió terminar la pelea y buscar atención médica. En vez de preocuparse por su salud, todos lo aplaudieron por seguir peleando y recibir más castigo. Quiero decir esto porque es algo que me está molestando. Muchas personas han estado diciendo, Anthony Smith debería haberse quedado tirado después de recibir esa rodilla ilegal y ganar el título. ¿Quién dijo esto? Ariel Helwani y un montón de otras personas lo dijeron. Creo que Ariel estaba sugiriendo o preguntando si debería haberlo hecho, algo muy de beta. Es una locura, porque el tipo debería ser elogiado por eso. Recibió la rodilla, estaba bien y ni siquiera pensó en rendirse. Todos deberíamos elogiarlo. Por eso decía que el hábito de ser rudo y ocultar lesiones es una mentalidad peligrosa en cualquier deporte de contacto. Creo que la razón principal por la que la gente sigue practicando deportes de contacto a pesar del riesgo es que o no conocen realmente el riesgo o no lo entienden de verdad. Muchas veces la gente dice cosas como todos tenemos que morir algún día o soy fuerte, puedo soportarlo. Ambas cosas están llenas de malentendidos. Es poco probable que mueras por el deporte que elegiste. La mayoría no teme morir. Temen más tener mala calidad de vida. El objetivo de estos deportes es evitar una mala calidad de vida. En vez de morir por la gloria, tendrás fuertes dolores de cabeza diarios. No podrás dormir y te sentirás deprimido y muy triste sin razón aparente. Y esos días de gloria por los que luchaste tanto, se volverán una experiencia borrosa y difícil de recordar. Como un programa de televisión apenas recordado de hace mucho tiempo. Morir no es el problema. ¿Vivir con daño cerebral sí lo es? Es muy fácil decirle a alguien los síntomas de cualquier enfermedad.
Pero el hecho de que nunca se haya demostrado adecuadamente y que la gente no tenga experiencia con eso, significa que puede sentirse un poco desconectado y difícil de comprender. Los pacientes con cáncer comienzan a apoyar la investigación porque, al vivir la enfermedad, se dan cuenta de lo difícil que es la experiencia. Me imagino que mucha gente entendía que la radiación era muy mala para el cuerpo humano, pero muchos de ellos no se dieron cuenta de lo grave que era hasta que vieron mi video sobre Hisashi Ouchi y vieron que realmente es una experiencia horrible y tortuosa. Y creo que lo mismo se puede decir sobre la encefalopatía traumática crónica. La razón por la que no es un tema más grande y del que se hable más es porque a la gente le falta el contexto sobre ello. Por la gravedad y tono del video podrías pensar que sugeriré prohibir deportes o ciertos aspectos, pero no creo que esa sea la respuesta. Viniendo de un entorno médico, tengo una comprensión bastante buena de lo que significa el consentimiento informado, y eso es lo que le falta al deporte. Si alguien se hace una tomografía, por ejemplo, el radiólogo tiene que informar al paciente que tanto el escaneo como el medio de contraste reactivo a la radiación que se le va a inyectar en las venas pueden causarle algún daño y luego permitir que el paciente decida por sí mismo si el riesgo vale la pena. El personal médico ni siquiera usa realmente términos como seguro o inseguro, porque nada en la medicina puede garantizarse como seguro. En cambio, preguntarán sobre la relación riesgo-beneficio y decidirán si vale la pena continuar según eso. Creo que lo que se necesita es educar a las personas que entran a un deporte determinado y pasar tiempo con alguien que actualmente sufre el tipo de daño cerebral que podrían llegar a adquirir. Se requieren mejores medidas de protección para que las personas continúen al mostrar signos de daño cerebral. El médico de Muhammad Ali afirmó que él a menudo fallaba exámenes neurológicos, pero aún así lo dejaban pelear. Los propios competidores también se pondrán en mayor riesgo al ocultar síntomas y engañar las pruebas para poder continuar. Fui al doctor, confirmaron desprendimiento de retina, lo arreglaron, pero volvió y después tuve glaucoma. Simplemente fue mala suerte, una cosa tras otra. Todo lo que podía salir mal con un ojo, salió mal. ¿Cómo llegaste a pelear contra Georges St-Pierre y superaste esas pruebas? Con dificultad, mintiendo y haciendo trampa con códigos de mierda. Le mentí a tantos doctores, cabrón. Pueden reconocer el problema, pero continúan porque así actúan los hombres de verdad. Sin darse cuenta de que la única persona que perderá en ese escenario son ellos mismos. Y serán una carga para sus familias, como Mike Webster. Nadie, ni yo, quiere que estos deportes desaparezcan. Soy un gran fanático del hockey y el fútbol, y odiaría ver que esos deportes desaparecieran. Pero más que eso, no quiero ver a las personas a las que he animado y celebrado convertirse en sombras balbuceantes y babeantes de lo que alguna vez fueron, sin memoria de quienes solían ser. Sinceramente, no puedo imaginar una vida más cruel para alguien que fue un pilar de fuerza y éxito, que no pueda recordar nada de eso y que esté en dolor físico y psicológico. Cada día, la triste verdad es que los cascos, los guantes, las pelotas más ligeras y las reglas más estrictas sobre los chequeos y las peleas no pueden evitar que ocurra el daño. Va a suceder. La verdadera pregunta es cuánto daño va a ocurrir y si realmente entendiste lo que ibas a sacrificar antes de sacrificarlo. Y por eso hice este video para aumentar la conciencia y la educación sobre el tema del daño cerebral adquirido en los deportes. Porque en todos los niveles, desde los organizadores deportivos hasta los propios competidores, realmente hay una enorme falta de comprensión de lo que puede significar y de lo que vas a sacrificar en la búsqueda de la gloria. Si lo piensas bien, los recuerdos son lo que nos hace quienes somos. La empatía y la identidad provienen de los recuerdos. Se puede argumentar que el alma humana, si es que existe, está contenida en tus recuerdos. Y por eso las personas que ya no tienen recuerdos a menudo parecen cascarones vacíos y huecos. Así que perder tus recuerdos es como perder tu alma. Y creo que ese es un precio que deberías conocer, que necesitas pagar antes de que tengas que pagarlo.
Hola. Entonces, esto soy yo explicando qué me pasa. He estado deprimido por mucho tiempo. Mi cabeza está bastante mal y dañada. Las voces y demonios en mi mente comenzaron a controlar todo lo que quería hacer. Recibí varios golpes jugando fútbol americano. Recibí muchos golpes jugando fútbol americano, tuve varias conmociones cerebrales y muchas veces no le conté a nadie cómo me sentía. Tras un golpe, seguí jugando, aunque no fue inteligente de mi parte. Papá, sé que eres capaz de hacer esto y quiero que lo hagas después de mi funeral, que será de ataúd abierto. Quiero que donen mi cerebro para que sea estudiado. Siento que será un cierre para mí y también para ustedes para saber tal vez por qué sufrí daño cerebral, tal vez esa fue la razón. Así que hazlo por ti mismo, me gustaría que se hiciera. Quiero que todos estén felices de que soy libre y que puedo descansar en paz, porque mi vida en los últimos 4 años ha sido un infierno dentro de mi cabeza. Te amo y adiós.